Abordaré rápidamente algunos conceptos erróneos comunes sobre el Islam y los musulmanes. Un error común es pensar que el Islam es una fe nueva. Así que si te voy a hacer esta pregunta, ¿cuándo crees tú? ¿En qué siglo crees que comenzó el Islam de Dios? ¿Qué dirías tú, según tu conocimiento? 500 siglo 6, 600 siglo 6-1, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con esa época? Por cierto, ¿qué dirían ustedes? Vaya, ¿por qué dirías eso? ¿Viste mis diapositivas? Como quizás sepas, en el Génesis del Antiguo Testamento, Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? Así que tenemos la misma historia en el Corán, por cierto, en varios lugares, en el capítulo número 7, el capítulo número 2 y en muchos otros capítulos. El Corán dice que Dios creó a Adán y Eva y les dio un mandamiento. Dijo, obedezcan, disfruten de todas las cosas que tienen en el paraíso, pero aléjense de este árbol. Y luego sabemos lo que sucede, ¿verdad? Fueron engañados y cometieron el primer error. Pero hay una diferencia entre la historia islámica y coránica, o la bíblica y la coránica. Quiero decir, obviamente, según el Antiguo Testamento, según la Biblia, ¿quién cometió el primer error? Ella lo hizo, ¿cierto? Pero en el Corán, capítulo 7, tanto Adán como Eva cometieron el primer error. La igualdad en el Islam inicia desde el primer día. Sí sale. Después de cometer el error, ambos reconocieron su pecado y se arrepintieron directamente ante Dios, sin mediador. Y según el Corán, capítulo 7, Dios los perdonó. En el Islam no existe el pecado original, sino la bondad original. Cada niño nace con buen corazón, mente y hoja en blanco. Solo después de su primer pecado, al llegar a la pubertad, se les hace responsables, ¿verdad? Así que el Islam dice que cada niño nace puro e inocente. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos y la humanidad se expandió por el mundo, entonces Dios designó profetas y mensajeros de entre los humanos y les dio este único mandamiento, y ese mandamiento era la sumisión a un solo Dios. Obedezcan solo a un Dios, no adoren ídolos ni a los humanos ni a la creación, sino solo sométanse a un solo Dios. Así que déjenme hacerles esta pregunta de nuevo a todos ustedes. ¿Qué piensan? ¿Existe una palabra en árabe que signifique la sumisión al único creador? ¿Cuál es esa palabra en árabe que define el concepto de sumisión a un solo Dios? Y nadie busque en Google ahora, ¿de acuerdo? Los estoy vigilando. Así que decimos que el Islam como guía, que significa sumisión a un solo Dios, fue dado por Dios al primer ser humano, Adán. Esa verdad básica también se dio a otros profetas y mensajeros como Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad. La paz sea con todos ellos y con muchos más profetas y mensajeros. Según el Corán, capítulo 16, versículo 36, solo les doy las traducciones. Así que Dios dice en el Corán que Dios ha designado profetas y mensajeros para todas las naciones del pasado y para todos los pueblos del pasado. Que ellos solo deben invitar a las personas, que solo deben adorar a un solo Dios. Así que decimos que el Islam es la fe que Dios ha ordenado para Adán y luego para el resto de los profetas, incluyendo al profeta Moisés, Jesús y Muhammad. La paz sea con todos ellos. Ahora, aquí hay algunas referencias del Corán. Por cierto, el capítulo 42 del Corán, versículo número 13. Así que en el Corán dice, capítulo 42, versículo número 13, que la misma forma de vida que se te dio a ti, Muhammad, también se le dio a Noé, Abraham, Moisés y Jesús. Adorar a un solo Dios es someterse a él, que es el Islam. El Corán, capítulo 3, versículo 67, dice que Abraham, la paz sea con él, no era judío ni cristiano, sino un hanif. Eso significa que creía en un solo Dios y era musulmán. Sobre Jesús, el Corán menciona en el capítulo 3, versículo 51, así que Jesús es citado por Dios en el Corán, y esta es la cita, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratan mustaqim. La traducción es, en verdad, Alá es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo solo a Él, y ese es el camino correcto.
Quizá te preguntes, Sadik, ¿por qué tienes estas líneas? Déjame, ahí está, muy bien, ¿sabes? Eso ha pasado siempre con la gente. Dejaron de adorar a un solo Dios y comenzaron a adorar ídolos humanos, el sol y la luna. La gente perdió la fe, ¿cierto? Así creemos que iniciaron las religiones. Dios, por su naturaleza guiadora, amorosa y misericordiosa, envió profetas para regresar a las personas a la sumisión a un solo Dios, al Islam. Así que creo que esa es la más importante, o la primera idea errónea que algunos de ustedes pueden tener sobre el Islam y los musulmanes. La segunda idea errónea, no hay diapositiva para eso. Pero permítame preguntarle, ¿qué piensa cuando oye a los musulmanes decir Alá? ¿Qué le viene a la mente, Señor? Dios, ¿verdad? ¿Piensa en el Dios de los musulmanes? ¿O solo Dios? Eso viene a la mente, ¿verdad? Así que eso es muy importante porque algunas personas tienen la idea de que los musulmanes, cuando decimos la palabra Alá, refiriéndonos a Dios, pueden pensar que estamos adorando a un Dios diferente. Que Alá es el nombre de un Dios tribal, el Dios de los musulmanes y el Dios de los árabes. Pero ese no es el caso, por cierto. Eso es muy importante.